Hola, buenos días a todos. Bienvenido a esta tercera parte sobre el tema sobre la comunión con Cristo. Y bueno, le aconsejo de poder ver, escuchar la primera y la segunda parte para poder continuar esta tercera parte, para bien comprender el mensaje. Eso es lo más importante. Es un mensaje que Dios me dio hace unos meses. Disculpe. Y es un mensaje muy importante para todos nosotros cristianos y mismo el que tienen iglesia, de comprender este mensaje de la comunión con Cristo. Van a ser 5 o 6 partes, más o menos de 30 minutos. Y bueno, traten de poder escuchar todo, tomar nota, ¿viste? Tener la Biblia con usted y tomar nota y fijarse de poder meditar sobre la palabra, confirmación para el Espíritu Santo, esa palabra que es muy importante. Cuando Dios me lo estaba dando, yo me daba cuenta que no tiene no, mismo si somos pastor o profeta, lo que sea, yo me he dado cuenta que mientras estaba escribiendo que tenía mucho trabajo que hacer todavía en esa categoría y es una categoría, usted se va a dar cuenta que es muy importante la comunión en Cristo y lo que nos falta en nuestras iglesias. Son muchos cristianos, están ahí a todos los domingos, pero esa comunión a veces no la comprenden o no la practican. Y eso se lo vamos a ver todo en estas partes, que es muy peligroso para una iglesia, un cristiano, de no practicar esa comunión con Cristo y comprenderla. Es muy importante. Así que bueno, les invito a ver la primera y segunda parte y vean todas esas partes que de acá a algunos días van a estar todo disponibles en mi página. Y que puedan escucharlo y bueno, puedan pasarlo también a familiares, a otras iglesias. No estamos buscando fama de hacerse conocer, no queremos que conozcamos la palabra de Dios. Que sea a través mío o de otra persona no tiene importancia. La importancia es que Dios pueda estar glorificado por su palabra y que nosotros podamos crecer espiritualmente y no quedar siempre al mismo nivel. Eso es lo que pasa en otras iglesias. Mucha gente está ahí hace años y están siempre al mismo nivel espiritualmente. No es normal. Así que bueno, muy importante de poder crecer con la palabra de Dios. Y bueno, la primera parte lo voy a resumir muy rápido y la segunda también. La primera parte hemos visto lo que es la comunión con Cristo, porque un 1 Corintios, primer capítulo, versículo 9, Dios nos llama a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Y ahí fue que la primera parte hablamos mucho de creo que la comunión. Perfecto acuerdo de ideas y de sentimientos con alguien, hasta estar en perfecto acuerdo con todas las ideas y los sentimientos disculpa, de Cristo. Eso es lo más importante, la significación de comunión. En la primera parte hemos visto eso. En la segunda parte hemos visto de cómo estar en comunión con Él. Y bueno, hemos visto que ya no soy yo que vivo, sino Cristo que vivo en mí. Lo vimos en Gálatas 2, versículo 20. Y cómo dejar todo el lugar a Cristo en nosotros, que viva en nosotros, es realmente lo que Juan 15 nos dice en los 5 primeros versículos, nos compara del sarmiento y el de la vid. Que podemos decir Jesús es el árbol y nosotros somos el sarmiento. El sarmiento, disculpe, que decir que Jesús es la vid y nosotros el sarmiento, que decir que tenemos que quedarnos atados a Él, y como uno puede quedarse atado con Jesús y uno se tiene que quedar atado con su palabra. Estar atado con alguien no es estar atado 2 días por semana, sino 7 días por semana. A todos los días hay que estar atado con Él. ¿Por qué? Porque necesitamos ese alimento de su palabra, el alimento que viene de Él, igual que cuando hablamos del sarmiento y de la vid, tiene que estar atado uno al otro. Si no, el sarmiento, si no está atado a la vid, Él dice, no puede, sin mí no puedes hacer nada. Quiere decir que no se puede hacer nada espiritualmente sin Jesús. Nuestra vida espiritual va a morir, vamos a secarnos. Así que, ¿cómo estar en comunión con Cristo? Hay que estar en comunión con su palabra. Y en comunión con su palabra es a todos los días, estar todos los días en su palabra, leerla, tratar de comprenderla y meterla en práctica. Obvio, los comandamientos que Jesús nos da, hay que no solamente leerlo, pero hay que ponerlo en práctica. Y alguien que hace eso a todos los días es alguien que va a entrar en comunión
con Cristo. Y comunión con Cristo quiere decir que todas las ideas y los sentimientos con Cristo van a estar siempre de acuerdo perfectamente con las nuestras. Y las nuestras van a estar perfectamente de acuerdo con las de Jesús. Y eso es lo que es importante para nosotros. Y no solamente ir a la iglesia o ir a un estudio bíblico o hacer todas esas cosas o orar, ayunar, son todas buenas cosas. Pero si una persona no tiene esa relación con la palabra de Cristo, esa persona no va a entrar nunca en comunión con Cristo. Y eso lo que pasa es que la gente ven que van a la iglesia pero no hay cambio. No hay transformación, no hay... hubo al principio un poquito, la persona dejó algunas cosas, empezó a ir a la iglesia los domingos, se está privando de algunas cosas, pero después paró ahí, ¿viste? Hay que seguir creciendo espiritualmente y la única manera que lo podemos hacer es tener una comunión con Cristo. Por eso que Dios nos dice, los llamo a una cosa muy importante, primero de todo, estar en comunión con mi Hijo Jesucristo, porque Dios sabe que si eso no está, todo el resto de lo que hacemos va a ser muy difícil de poder avanzar espiritualmente. Así que la tercera parte va a estar dividido en dos partes, porque la tercera parte es el resultado de estar en comunión con Él. ¿Cuál es el resultado? Ahora sabemos lo que es la comunión, sabemos cómo entrar en comunión. Ahora hoy día vamos a ver cuáles son el resultado, las ventajas de estar en comunión. Obvio que hay miles de ventajas por estar en comunión con Él, pero principalmente vamos a ver dos hoy día. La primera es, va a haber evitar la división entre nosotros, y la segunda parte es ser una luz con Jesús, ser una luz, y eso lo vamos a ver después. La primera parte es, no hay división. Va a evitar la división entre nosotros, cristianos, pero entre iglesias también. Porque acuérdense, el versículo principal de toda esta serie es el primer libro de Corintios, capítulo 1, versículo 9, que es donde nos habla, Dios nos dice, hay que estar en comunión con mi Hijo. Dice, fiel es Dios por medio de quien fuese llamado a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Hace el versículo 9, que sí que es el versículo de toda esta serie. Pero una de las razones por qué nos llaman a estar en comunión con Cristo, la principal, para mí una de las principales razones, es lo que el versículo 10 dice. El versículo siguiente. Así que si tiene la palabra con usted, volvamos al primer libro de Corintios, primer capítulo, y vamos a ir al versículo 10, que es el versículo siguiente del 9 que hemos leído en la primera parte, que dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos pongáis de acuerdo. Ahora, primero que esa es la primera frase del versículo 10, me impresiona mucho porque es como si el Espíritu Santo nos está diciendo, por favor, escuchen lo que le voy a decir. Cuando dice, os ruego, cuando le decís eso, te ruego, por favor, hermanos, escuchad que es muy importante lo que te voy a decir ahora. Cuando le decís eso a alguien, por favor, te ruego que me escuches eso, que decís lo que vas a decir. Es muy importante, es muy importante. Y eso, así empieza el versículo 10. Dice, os ruego, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos pongáis de acuerdo. La primera cosa, bueno, leamos la siguiente y te voy a explicar realmente el versículo 10. Pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Que decir que el Espíritu Santo nos está diciendo en el versículo 10 que la importancia de estar en comunión con Cristo individualmente como cristianos y también como iglesia es que podamos tener todo el mismo acuerdo. Acuérdese, comunión es un perfecto acuerdo de ideas y de sentimiento con Cristo. Esa fue la primera parte que hemos visto. ¿Cuál es la comunión con Cristo? Es estar de acuerdo a 100% con Jesús en todos sus sentimientos y en todas sus ideas. Eso es estar en comunión con Cristo. Y ahora él dice, por favor les ruego, dice, que todos estén de acuerdo. Que decir que cada uno, como el ejemplo que dimos en la primera parte, si yo estoy con alguien que no conozco, pero esa persona está en comunión con Cristo y yo estoy en comunión con Cristo, vamos a estar de acuerdo los dos por las cosas del reino de Dios. Eso es seguro, porque no son ideas o sentimientos nuestros, son ideas y sentimientos de Cristo. Y Cristo no cambia ni por mí ni por nadie. Así que dice, por favor, que todos ustedes, y habla de nosotros individualmente y como iglesia, tienen que estar de acuerdo
para evitar que no haya división entre vosotros. El enemigo, el diablo, obvio, su trabajo principal es dividirnos, ¿no? Lo que sea tu casamiento, sea tu familia, sea tu ministerio, sea vos con Dios. Él siempre va a tratar de dividir. Lo hizo desde el comienzo con Adán y Eve y lo sigue haciendo. Va a tratar de encontrar astucias para poder dividirnos. Por eso que él es el rey mentiroso, el rey de la seducción. Así que él lo que hace es querer dividirnos. Todo lo que Dios unió o lo que quiere unir Dios, él lo quiere dividir. Así que la importancia del versículo 9 cuando dice que Dios nos llama a estar en comunión con Él, no solamente por capricho que nos dice eso. Él nos dice eso porque sabe que si estamos en comunión con Él, vamos a estar entre nosotros de acuerdo también, porque estamos todos con la misma idea y sentimiento de Cristo y no va a haber divisiones. Pero miren las iglesias ahora. Diferentes iglesias, uno cree una cosa, el otro no cree en eso. Él cree en eso, pero no cree tanto en eso. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos todo el mismo evangelio, creemos todo en el mismo Jesús. ¿Cómo es posible? Y eso yo, antes que tuviera esa palabra, yo siempre me puse esa, porque hay iglesias que creen eso y otras iglesias no creen eso. Y de todas maneras, tenemos todo el mismo evangelio, tenemos toda la misma Biblia, creemos todo el mismo Jesús, tenemos todas las mismas enseñanzas de Jesús. ¿Por qué hay tanta división de pensamiento? De que uno cree en eso y el otro no cree en eso, y mismo entre nosotros, entre cristianos, pero yo creo que Jesús quiso decir eso, pero no, pero a mí me parece que Jesús quiso decir eso. Es la división, es la confusión, y eso no viene de Dios, eso viene del diablo. El diablo está ahí para dividirnos, porque Dios cuando dice una cosa, si nosotros estamos en comunión con Él, que así que tenemos ese acuerdo, ese perfecto acuerdo de idea y sentimiento con Él, automáticamente yo voy a tener la misma opinión que otro cristiano que está en comunión con Cristo. ¿Por qué vamos a tener cosas distintas si Dios no cambia? Jesús no cambia. Si la palabra de Dios no cambia. Así que vean las iglesias. Hay muchas iglesias que uno cree en esto, el otro no cree. Eso es división. Y no que uno tiene más razón que el otro. No trato de decir quién tiene más razón. Yo miro lo que está escrito en la palabra. La palabra de Dios te dice de hacer eso y te dice no hacer eso. Entonces, ¿por qué no estamos haciendo el contrario de lo que dice? ¿O por qué? Porque el pastor dice, pero yo creo que la revelación que Dios me dio es de hacer eso. Si la revelación de Dios que te recibió es contrario a la palabra que ya está, no es una revelación de Dios. Porque Dios no te va a decir algo contrario a lo que está escrito en la palabra. Te va a decir siempre, te va a confirmar siempre lo que está en la palabra. Eso es lo que el Espíritu Santo tiene que hacer, es confirmar siempre la verdad que ya está escrita ya hace 2000 años. No hay nueva palabra ahora, un nuevo versículo, un nuevo comandamiento. No, ya está todo escrito, está todo hecho. Pero eso es la confusión que el diablo hace. El diablo, como dije varias veces, no viene como alguien de malo, como en las películas. No, viene como un seductor, viene disfrazado de ángel. Y lo que hace, tranquilamente, sin darse cuenta, crea división en las iglesias, entre iglesias y adentro de una misma iglesia. Y lo hace porque el diablo es vivo, hay que tener cuidado. Jesús dice, tengan cuidado, es muy astucioso, es un peligro el tipo ese. Pero la única manera que uno no puede estar engañado es estar en comunión con Él. Si estás en comunión con Cristo, el enemigo no te puede engañar. Por eso que uno se da cuenta como cristiano que el diablo no te pide tanto a ir a la iglesia, no te va a impedir a orar, no te va a impedir a ayunar o todas esas cosas. No, lo que siempre el diablo te va a impedir hacer es quedarte conectado en su palabra todos los días, la palabra de Dios a todos los días. Eso, él va a tratar de darte 20.000 distracciones, 20.000 razones para no hacerlo. ¿Por qué? Porque él sabe que si vos haces todo el resto, pues no tenés esa comunión con Cristo, va a lograr hacer lo que tiene que hacer. Y eso es lo que pasa en nuestras iglesias. Dice, por favor, los ruego. El Espíritu Santo dice, por favor, les ruego que tengan todo el mismo acuerdo, que se pongan todo el mismo acuerdo y que no haya división entre ustedes, entre nosotros. Eso es lo que nos está diciendo el versículo 10. Y después dice que estéis enteramente unidos, que sí que estés perfectamente unidos entre ustedes. Y dice que tengan un mismo sentir y un mismo parecer, que sí, que tengamos las mismas ideas y los mismos sentimientos juntos. Porque no son ideas nuestras, no son sentimientos nuestros, son ideas y sentimientos de Cristo. Y eso es lo que el diablo no quiere. Por eso es que uno ve en las iglesias que hay división, o entre iglesias cada uno cree en cosas distintas, pero bendecimos al mismo Jesús, creemos en todo el mismo Jesús. Entonces, ¿cómo es posible?
Si Jesús te dice hacer eso, ¿por qué hacemos el contrario? Uno no desea hacer eso. Es confusión, es división, es lo que hace el diablo. Que es que una de las razones, querido, es el resultado de estar en comunión con Él, el resultado más importante para mí, uno de los más importantes, es evitar las divisiones. Porque si todos estamos en comunión con Cristo, no va a haber división entre nosotros. Porque el diablo no va a poder dividirnos. ¿Por qué? Porque conocemos las palabras, conocemos. Por eso que la segunda parte tan importante de cómo estar en comunión con Él. Tenés que estar en comunión con su palabra todos los días. No una o dos veces por semana, no. Todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Porque el diablo, él no descansa. Al diablo va a trabajar todos los días. Si vos trabajas 2 días a semana y el diablo trabaja los 7 días, ¿quién te parece que va a ganar? Obvio que por eso que los cristianos varios pierden. Hay iglesias que pierden. ¿Por qué? Porque trabajan 2 o 3 veces por semana. El diablo le trabaja 7 días por semana. Él no para. Él nunca va a parar. Mientras nosotros dormimos, Él no duerme. Por eso hay que dejar todo eso en la mano de Dios, porque no hace falta dormir, obvio. Pero a lo que voy yo es que todos los días tienes que alimentar tu espíritu de la palabra de Cristo. A todos los días. Es así que uno logra tener una comunión con Él. Por eso, eso es lo que vimos en la segunda parte. ¿Por qué? Porque la tercera parte, el diablo va a venir para dividirnos y no te vas a dar cuenta cuando va a venir. El que no tiene comunión con Cristo no se va a dar cuenta. Pero el que está en comunión con Cristo, él se va a dar cuenta. Y primero no va a funcionar con él y él va a tratar de avisar a su iglesia y decir, mira, pasa esto, tengan cuidado. Y la gente no está en comunión con Cristo, no está en comunión con la palabra de Dios. Y lo que pasa, el enemigo entra y es capaz de hacer lo que tiene que hacer. Y eso hay que evitarlo. Y desgraciadamente pasa. Mírelo, entre cristianos y entre iglesias, cada uno tiene su idea, cada uno tiene su forma de hacer. No es normal, eso es división. Si tenemos una sola palabra, tenemos un solo Jesús y hay un solo Dios. Porque hay tantas interpretaciones distintas. Y porque algunos no están en comunión con Cristo, es normal. Como lo dije en la primera parte, si entre ser humanos tratamos de tener los mismos sentimientos, es imposible porque somos todos distintos. Algunas cosas vamos a estar de acuerdo, otras cosas no. Y es normal. Pero cuando vienen las cosas de Dios, vienen las cosas de Jesús, tenemos que estar todo el mismo acuerdo. ¿Por qué? Porque no son ideas y sentimientos nuestros, son ideas y sentimientos de Cristo. Y Cristo no cambia. A mí cuando me va a revelar una palabra, tiene que ser la misma para los otros también. Así que esa es la primera razón por qué es muy importante estar en comunión con Él, evitar la división entre nosotros, entre iglesias, entre cristianos, estar siempre en el mismo acuerdo entre nosotros y tener el mismo sentimiento y las mismas ideas, los mismos parecer, como dice en el versículo 10, entre nosotros. Quiere decir que en resumen va a evitar que el enemigo venga a dividirnos. Esa es la primera razón. Y la segunda razón, porque es muy importante estar en comunión con Cristo, es para hacer una luz con Él. Como Cristo puede ser una luz hacia nosotros y hay que estar en comunión con Él. ¿Y cuál es la importancia de ser una luz? Y cómo Jesús nos enseña a ser una luz está en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vamos a ver el versículo 14 y 16, pero es mucho más largo que eso, pero que leamos estos 3 versículos nomás para que veamos lo que Jesús nos pide hacer, por qué hay que ser una luz y cómo hacer para que seamos una luz. Voy a empezar con el versículo 14 en Mateo capítulo 5. Vosotros sois la luz del mundo, que se está hablando a nosotros. Nosotros cristianos tenemos que ser la luz de este mundo. ¿Cómo? Una ciudad situada sobre un monte que no se puede ocultar, que decir que de lejos te tenemos que ver. Una ciudad que está arriba de una montaña, que decir que no solamente el mundo alrededor te debe ver, de lejos tenemos que ver esa ciudad que está arriba de la montaña. Eso es lo que significa que decir que de lejos te tenemos que ver, tenemos que brillar de lejos. Dice, no se enciende una lámpara o se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra todo lo que está en la casa. Bueno, eso es una historia, una parábola que Jesús no hace, pero es fácil de comprender que cuando uno quiere iluminar una pieza, cuando se da cuenta en las casas donde están las luces, se encuentra siempre a lo más alto. Para iluminar el máximo de la pieza, la luz tiene que estar cada vez más alta. Y si ponen una luz abajo de una mesa, no va a iluminar gran cosa. Pero desgraciadamente en la iglesia es lo que pasa. Nuestra luz brilla cuando estamos en la iglesia o cuando a veces estamos en la casa, pero nada más. Pero esa luz está escondida. Esa luz no tiene efecto porque la luz tiene
que el umbral aún está oscuro, donde están las tinieblas. Y eso se encuentra al exterior de la iglesia o al exterior de tu casa. Es decir, cuando salí afuera, ahí donde tu luz tiene que brillar. Pero para que brille, tiene que Jesús vivir en vos. Y para que Jesús viva en vos, vos tenés que estar constantemente alimentados de su palabra, como vimos en la segunda parte. Mira lo que dice después, dice, así brille vuestra luz delante los hombres. Cuando habla de los hombres, habla de todos los seres humanos, que sea que cristiano o no, de otra religión o que no crean en Dios, toda esa gente tienen que ver esa luz. No solamente cuando estamos en la iglesia, que tus hermanos en Cristo, tus hermanas en Cristo, no. Todos los hombres, todos los seres humanos tienen que ver esa luz. Y dice, para que vean vuestras buenas acciones. Es decir, la manera que vamos a brillar delante de los otros, no solamente decir que Jesús te ama o que te ven a ir a la iglesia, no, tienen que ver esas buenas obras, que decir, tienen que ver acciones, tienen que ver obras, tienen que ver cosas que tienen que pasar, como Jesús lo hizo hace 2000 años. Tienen que ver esa luz brillar, tienen que verte hablar, evangelizar, o sea, predicar, lo que sea, tienen que verlo. Y no te van a ver, vos tienen que ver Cristo que está en vos. ¿Y para qué? ¿Para qué sirve eso? Dice, para que glorifiquen vuestro Padre que está en el cielo. Porque va a ser el testimonio que vamos a dar a la gente por nuestras buenas obras o buenas acciones. La gente no va solamente a ver que vas a la iglesia el domingo, van a ver cosas que vas a hacer que los vas a impresionar en el sentido como cómo estás perdonando de esa manera, cómo estás dando a esa persona, no van a comprender en el sentido como antes no hubieras hecho eso, ahora lo haces. Y por eso es que decir que uno cree en Jesús a veces no es suficiente para la gente que está alrededor nuestro, para creer ellos también en Jesús. Tienen que ver algo que le toque, que las impresione, que digan, ok, ya no soy realmente solamente una persona que te voy a ir a la iglesia. Veo acciones, veo obras, veo una manera de ser que no, a lo principio se pueden burlar de vos y te pueden decirte 20 cosas, pero no importa, porque Jesús también fue burlado, fue maltratado y fue insultado, y a veces todos los días lo querían matar a Jesús, y obvio nos puede pasar a nosotros. Pero lo más importante no es que todo el mundo opine, lo que es importante es lo que Dios opine. Y cuando Dios utiliza a alguien como una luz, mucha gente van a glorificar a tu Padre, mucha gente van a glorificar a tu Jesús, mucha gente van a glorificar tu iglesia. ¿Por qué? Porque las obras que vos estás dando hace brillar a donde necesita brillar. Una luz necesita estar prendida donde está oscuro, pero cuando vos venís con una luz, la gente lo van a sentir, la gente lo van a ver, tu familia lo tienen que sentir, en tu trabajo lo tienen que sentir, cuando estás en un lugar público lo tienen que sentir, por tus buenas obras, por la manera que vas a hablar, con el amor que vas a dar, el perdón, la misericordia, la paciencia, todos los frutos del Espíritu se tienen que ver. Pero ¿cómo puede pasar eso? Y lo que vimos en la segunda parte, tenés que estar atada a su palabra, para que mientras te alimentes tu espíritu con la palabra, tranquilamente al interior tuyo hay una transformación que se hace y que hace que inconscientemente o inconscientemente no te vas a dar cuenta, pero hay una luz que se va a prender adentro tuyo, hay una llama que se va a alimentar adentro tuyo, que va a hacer que cuando vas a salir, automáticamente vas a querer siempre hacer el bien, vas a querer siempre ayudar. Pero yo, como lo dije en otro estudio bíblico, hay gente que no tienen Dios y ayudan pobres, hacen muchas buenas acciones y está bien. No estoy en contra, al contrario, siempre me impresiona eso, que hay mucha gente que mismo si no tienen Dios, no tienen Jesús, son buena gente, son capaces de dar a los pobres, son capaces de ayudar, son capaces de hacer muchas cosas. Pero el problema con eso es que esa gente, la gloria no va a ir a Dios, la gloria va a ir a ellos. Porque ellos van a decir, mira lo que hace él o mira lo que hace ella. Y obvio, son buenos gestos, pero la gloria nunca va a ir a Dios. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos hacer las buenas acciones no para que tengamos gloria a nosotros. No queremos saber nada de esa gloria. Nosotros queremos que nuestro Padre en el cielo esté glorificado. Por eso que dice el versículo 16, y que glorifiquen vuestro Padre que está en el cielo. Esa es la diferencia entre que nosotros hagamos buenas obras a que alguien que no tiene Jesús en su vida haga buenas obras. La diferencia es, las dos son buenas obras, pero la diferencia es que uno van a glorificar al Padre y el otro no. Y nosotros queremos que nuestro Padre esté glorificado, que esa gente puedan ver esas buenas obras, que puedan ver esa luz en nosotros, que es el Jesús, y esa gente va a ser
gente que mismo ellos van a venir y se van a acercar hacia vos y te van a preguntar sobre tu Jesús, sobre tu iglesia, sobre la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahora no es solamente decir que creen en Jesús, ahora van a ver las obras de Jesús hacia ti. Que decir, por vos, ¿no? Que van a ver Jesús trabajando, iluminando a la gente, pero físicamente te van a ver a vos, pero se van a dar cuenta que no sos realmente vos que haces esas cosas. Hay algo que te empuja a hacer eso y ellos obviamente no comprenden, pero nosotros sabemos que es el Espíritu Santo, que es Jesús que camina con nosotros. Por eso que cuando vimos la segunda parte, no soy yo más que vivo, sino es Cristo que vive en mí. Eso es ser una luz. Pero eso no se puede producir si no estás en comunión con Cristo. Si no estás en comunión con Cristo, no se va a producir esas cosas. Y bueno, esas son las dos razones que le quería explicar hoy día. No lo quiero hacer muy largo, pero creo que es fácil de comprender. Primera razón, evitar la división entre nosotros y las iglesias. Como 1 Corintios 1, versículo 10 dice, por favor que no haya divisiones, por favor que estén todos de acuerdo. Y por eso la importancia de estar en comunión con Cristo es evitar mucho las divisiones entre nosotros y entre iglesias. Y la segunda parte es, hay que hacer una luz delante de todo el mundo, no solamente cuando estamos en la iglesia o cuando estamos con gente que cree en Jesús que vamos a hacer una luz. No, tenemos que hacerlo mismo cuando no hay gente que no cree en Dios. Por eso dice que vuestra luz tiene que iluminar delante de todos los hombres para que vean vuestras buenas acciones, vuestras buenas obras, y esa gente le va a dar gloria a Jesús, le van a dar gloria al Padre. Y eso es lo más importante. Y eso concluye un poco la tercera parte, que veamos cuál es la importancia de estar en comunión con Cristo. Es muy importante. Y vean las otras partes también. La primera parte, qué es lo que es en comunión con Cristo. La segunda parte es cómo entrar en comunión con Cristo. Y hoy día hemos visto la importancia de estar en comunión con Él. Así que bueno, les digo que sigan meditando sobre la palabra de Dios que recibieron hoy día, que puedan orar sobre eso. Le piden al Espíritu Santo que le dé confirmación sobre esa palabra. Le piden al Espíritu Santo que les ayude a poder estar más en comunión con Cristo, que se que más en comunión con su palabra, y que estemos dispuestos a estar utilizados por el Señor para que podamos ser una luz delante de todos los hombres, y que esas buenas obras, esas buenas acciones se puedan ver delante de todos. Y a lo mejor hay mucha gente que no van a querer a culpa de eso, pero hay muchos que van a glorificar a Dios también. Y eso es lo más importante para nosotros. No importa la gente que no quieran creer, o que nos insulten, o que no se burlen de nosotros. Y bueno, esas cosas tienen que pasar, pues les pasó a Jesús. Lo más importante es cuánta gente van a glorificar a Dios, porque van a ver Jesús adentro de nosotros, iluminar a los que les hace falta. Y una de las razones por que es muy importante esta serie es porque estar en comunión con Cristo es algo muy muy importante que tiene que pasar ahora, lo más rápido posible, porque el año siguiente no va a ser más fácil que el año anterior, y más el tiempo pasa, más se va a poner difícil, más las tinieblas van a ser oscuras, más las cosas van a aumentar de que sea maldad, que sea todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el diablo lo que hace es eso, asegurarse que lo máximo puedan sufrir, lo máximo no pueden estar salvados. Pero nosotros, como Jesús nos dice en Mateo 5, dice, hay que ser la luz del mundo. Hay que vernos de lejos, como la ciudad que está arriba de la montaña. Nos tienen que ver de lejos. No tenemos que estar escondidos en las iglesias y iluminar solamente en la iglesia. No, la luz no la pone abajo de una mesa, la pone lo más arriba posible en la habitación para que ilumine por todos lados. Eso es lo que Jesús nos pide. Y eso es muy importante. La gente tiene que ver esa luz. La gente alrededor tuyo tiene que ver esa luz. Y le van a dar gloria a Dios. Y se van a dar cuenta que eso va a ser lo más importante para nosotros cristianos, que vamos a cumplir con Dios. Es tratar de salvar lo máximo de personas. Salvar las almas de las personas. Que la gente pueda conocer tu Jesús. Y la mejor manera es que vean esa luz. Que no nos vean solamente ir a la iglesia el domingo. Tienen que ver esa luz. Y eso es lo más importante. Así que los invito a seguir escuchando. Van a haber 6 partes. Dentro de poco van a estar disponibles, o ya están disponibles si lo ven un poquito más tarde. Y que puedan ver toda esa parte muy importante, la comunión con Cristo. Así que les pido que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Chao a todos.